Y vamos a hablar entonces un poquito acerca de quiénes son los que me sacaron 100, o sea, 20 de 20 en este parcial. Y aquí la tenemos. Así que a ella hay que pegársele, creo yo, ¿verdad? Dunia Natalie Turcios. Vamos a compartir esta imagen para darle las felicitaciones por haber sacado 20 de 20 en su primer parcial. En otras palabras, no ha perdido ni un puntito, Dunia, ni uno. Muy cerca, tenemos a Sonia Hooker, que tuvo un problemita con el envío de una tarea, pero si lo logra resolver, pues va a tener una puntuación muy similar a la de Dunia. Pero Dunia, felicidades. Muchas gracias, abogada. Es para mí un placer ver que mis alumnos saquen 100. Créanme que sí, a mí me encanta ver esos 100. Entonces vamos a felicitar a Dunia a todos y le vamos a empezar a poner más atención a Dunia, a todos los compañeros, yo lo sé, para que entonces Dunia les ayude a ellos. Felicidades, Dunia. Este día de hoy vamos a ver qué es lo que vamos a ver en el segundo parcial. Una vez de que hagamos los exámenes de reposición, entonces vamos a ver cuáles fueron las preguntas que más fallaron, vamos a hacer un breve repaso de esas preguntas que fueron las más dificultosas para ustedes, para que entonces no quedemos con esa duda y podamos realmente aprender todo lo que debemos en esta clase. Pero por los momentos, antes de poder hacer esa evacuación, ¿verdad? Vamos a decir que el examen de reposición tienen que ponerse en contacto conmigo los que tengan que hacerlo para que nos pongamos de acuerdo sobre cómo enviar ese recibo y todo lo demás. Yo sé que son varios detalles los que tenemos que platicar. Entonces solo me avisan, se ponen de acuerdo conmigo. Hola Sonia, ¿cómo está? Hola, abogada, buenos días, disculpe. Es que tengo una duda, abogada, Dígame. con lo que mandó al grupo. Yo me metí y todo, pero, y ahorita estaba en el en vivo, Ajá. pero no sé si es que quiere que nos quedemos en el en vivo, no sé la verdad, porque ahorita yo me metí. Aparentemente va a quedar grabada la presentación, entonces lo pueden ver hoy en la noche, pero yo les confirmo porque igual me toca ir a verlo hoy en la noche a mí para ver si está grabado el en vivo. Si no, pues entonces pueden verlo jueves, que está buenísima la del jueves, que es sobre el financiamiento, ¿cómo es que se llama? Hasta la voy a leer porque no quiero decirlo equivocado. Espérenme un segundo. Vamos a ver. Se llama financiación ilegal de los partidos políticos como factor relevante en el fenómeno de la corrupción pública. Ese para mí está buenísimo el tema. No sé Sí, ustedes. la verdad, súper interesante. El que están Ese ahorita, en el que están ahorita también se escucha interesante. es el delito y la impunidad. Ese es el primero y el que la está dando es uno de los que redactó el nuevo Código Penal. Entonces, ese me interesa escucharlo por razones más académicas a mí, ¿verdad? Pero sí voy a entrar hoy en la noche. Eso sí, no les prometo que sea antes de las 10 de la noche que les responda, porque tengo audiencia, después tengo clase y después tengo clase mía de mi diplomado y después de la clase de que voy a presentación hoy. Se fijan, ustedes siempre me dicen, primero nos ponen examen y después presentación, abogada, viera qué feo. Ajá, pues ahorita lo estoy viviendo yo. Tuve el examen recién el miércoles pasado, el jueves nos pusieron el nuevo tema y ya hoy tenemos que presentar. Muy bien, gracias, ¿verdad? Entonces, sí, los entiendo. Entonces voy a presentación y después voy a clase que yo imparto y después es que me voy a poder poder ver eso. Entonces es como a las 10 de la noche les voy a decir, sí, ya está ahí o no, vamos a ver la del jueves. Eso es lo que les voy a acabar diciendo. Pero bueno, este segundo parcial vamos a ver unos temas que son súper interesantes. Lo primero son cuáles son los sistemas normativos externos coercitivos a nivel mundial. Yo sé que ustedes saben que aquí y en Estados Unidos somos distintos. Por lo menos eso yo sé que lo saben. Al menos por cómo se ven en las películas, ¿sí? Se sabe que es distinto. Pero a nivel mundial existen 6. Entonces vamos a ver cuáles son esos 6 que existen sistemas normativos externos coercitivos. Luego tenemos los motivos y los tipos de integración. Ese es el segundo tema que evacuamos. ¿Cuáles son los motivos y los tipos de integración que existen? Y luego vemos la internalización de las normas. En otras palabras,
¿cómo hacemos para que esas normas que están en derecho internacional, esos, ya sea por medio de tratados, de contratos, de convenios, de pactos, de cartas, todo eso hermoso que vieron ustedes en su clase de Derecho de los Tratados, para que todo eso lo traigamos para Honduras? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces eso es lo que vemos, y vemos además de eso, ¿cuál es la superior? Un tema súper interesante ahí. Y por último, vemos la independencia de la rama, es decir, ¿es o no es el derecho de integración independiente para Honduras? Esa es la pregunta que hay que hacer. Entonces, ese es nuestro segundo parcial. Esos son los temas que vamos a tocar para que nosotros podamos realmente ir entendiendo un poco más acerca del derecho de la integración. Ya el tercer parcial hablamos acerca de esas integraciones. Ahí es donde vemos esos proyectos que ustedes van a estar trabajando en este parcial para entregarlos en el tercer parcial. Entonces, empezamos el día de hoy con los sistemas normativos externos coercitivos. Vamos a empezar primeramente diciendo que existe un sistema externo coercitivo que se llama occidental occidental civil. Es que tengo encima las fotos de ustedes, lo siento. Sistema externo coercitivo occidental civil. Entonces, con ese nombre, ¿a dónde creen ustedes que se aplica esto? Occidental civil. ¿Dónde creen ustedes que se aplica esto? Dígame, Edwin. ¿Tiene el micrófono? Dígame. Sí, es que tenía una idea. Si dice occidental civil, me imagino que sería los grandes continentes, Europa, Asia, África. Ok. No. Asia, África, Europa. ¿Eso sería qué? ¿El occidente o cuál? Oriente, Oriente. El oriente. Entonces, ¿cuál sería el occidente? América, América. ¿A dónde en América será el occidental civil? Todo, dice Edwin, en todas las Américas. América, me imagino. O Ok. simplemente solo América. Ok, entonces vamos a ver qué exactamente es y luego vemos dónde se practica. Lo primero que tienen que saber ustedes acerca de el sistema externo coercitivo occidental civil es que también es conocido como derecho romano o derecho europeo continental. Así es como usualmente ustedes lo han escuchado. Sin embargo, su nombre realmente es occidental civil, así es como se llama. La primera fuente que tiene es la ley, es decir, lo que el poder legislativo ha dicho que tiene que existir adentro de ese territorio como normativa obligatoria a seguirse, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso exactamente, abogada? Eso significa que en caso de que haya una controversia, el que va a tener la última palabra va a ser el poder legislativo. ¿Cómo así, abogada? Ok, eso significa que ustedes que saben ya de que existe esa sentencia que nos dice que la reelección es permitida, ¿por qué no solo se quedó ahí? ¿Por qué nosotros necesitamos que haya un reglamento emitido por el Poder Legislativo sobre ese tema? ¿Qué será que eso es lo que se está empujando en Honduras? No, necesitamos un reglamento, necesitamos de que hayan reglas específicas. ¿Por qué nosotros necesitamos que hayan reglas específicas si el Poder Judicial dijo que era permitido? ¿Qué se les ocurre a ustedes? La respuesta es que, aunque el Poder Judicial haya emitido su criterio, el que tiene la última palabra es el Poder Legislativo, porque esa es la primera fuente que tenemos. Y si esa primera fuente no ha reglamentado las cosas, entonces queda abierto a que lo que sea pase. Sí, o sea, ahorita, es más, si Juan Orlando se quiere volver a lanzar, ¿qué evita, además de que le cae mal a la gente, qué evita que él se vuelva a lanzar? ¿Qué norma evita que él se vuelva a lanzar? La reelección. La reelección dice que es legal la reelección, pero no dice cuántas veces. Entonces, ¿qué evita que él se vuelva a lanzar?
Nada, dice Edwin. Correcto, nada lo evita. Entonces, dígame, Cristian. No, abogada, se me disparó. Nada lo evita. Entonces, si nada lo evita, nosotros lo que tenemos es una supremacía en cuestión de la fuente normativa, que es el poder legislativo. Es decir, el Poder Judicial puede decidir de que la reelección es legal, pero el que va a hacer el reglamento de qué es lo que se tiene que seguir para que eso sea legal es el Poder Legislativo. Y si ellos no lo hacen, queda abierta la puerta a cuantas veces sea. O sea que, abogada, si nosotros quisiéramos a Juan Orlando y queremos, lo amamos y pensamos que es el mejor presidente, óiganme, eso ha pasado ya en otros países en donde la población dice, no, miren, en realidad el hombre ha hecho un buen trabajo. ¿Dónde tenemos ese ejemplo? En Estados Unidos, un presidente de guerra, el presidente Roosevelt, había sido ya 2 veces presidente y la gente dijo, es que es tan bueno que hay que dejarlo una tercera vez. Y entonces él se reelige una tercera vez. ¿Qué les parece? Entonces ese tipo de cosas suceden en nuestros estados, en los estados europeos continentales, porque nosotros dejamos que la última palabra la tenga el Poder Legislativo. Y la tiene el Poder Legislativo porque ellos son la primera fuente, ¿sí? ¿Quién es la segunda fuente? La segunda fuente es la jurisprudencia, que ya analizamos, recuerden que la jurisprudencia solo es en instancia extraordinaria y esa la va a emitir el Poder Judicial. O sea que una vez que el Poder Judicial emite su sentencia, no es que ahí termina todo el caso. Tiene que entonces, porque ellos solo abren la puerta, ¿sí? Ellos abren la puerta. Una vez que está abierta la puerta, el que tiene que poner los requisitos o las restricciones a esa entrada es el Poder Legislativo, ¿sí? Igual sucede con las cuestiones de la extradición. En las cuestiones de la extradición, el Poder Judicial dijo, es legal la extradición. Eso dijo el Poder Judicial. Y luego, ¿qué hizo el Poder Legislativo? Acoplar las normativas que hacían que la extradición no fuera legal para que ahora fuera legal. ¿Sí? Entonces ellos pusieron las reglas. Momento. Solo es legal cuando es asociación ilícita, cuando es terrorismo, ¿sí? O sea, pusimos las 4 condiciones en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El Poder Judicial emitió su sentencia y el Poder Legislativo es quien la reglamenta. ¿Ok? Entonces, es muy importante esa parte. Las influencias que tuvo este derecho occidental civil son las legislaciones suiza, la italiana, la de Turquía y, muy importante, el Código Napoleónico. Entonces, estas son las grandes 4 influencias que hubo. ¿Dónde se practica? Muy interesantemente, este derecho occidental civil tiene divisiones en su práctica. En otras palabras, luego de que estas influencias emergieron, nosotros fuimos especializándola adentro de los países y luego adentro de ese país nosotros nos inspiramos de ese estado o de ese país. Entonces, la primera que nosotros vemos es la división francesa. En la división francesa está España y está Honduras. Abogada, o sea que nosotros no nos inspiramos directamente de España. No, porque España se inspira en Francia. Por eso es que Francia, ustedes la ven mentada en el himno, miran que varios padres de la patria hablaban acerca de Francia, ustedes miran que los españoles en sus escritos hablan mucho acerca de Francia, acerca de esos 3, libertad, fraternidad, sí, esos 3 principios de la Revolución Francesa. Ustedes miran que muchos hablan de eso porque ahí es donde nosotros nos inspiramos. Francia se inspira de Suiza, Italia, Turquía y el Código Napoleónico y nosotros nos inspiramos de Francia. Miren qué interesante esa parte. La segunda es la alemana y la alemana es una división enorme porque tiene 2 estados muy importantes que se inspiran en ella. No solo es que Alemania sea importante, sino que 2 estados muy importantes se inspiran en ella. ¿Cuáles son? Rusia y Grecia. Grecia para nosotros es increíblemente importante porque nosotros estudiamos a los griegos y a los romanos para aprender acerca del derecho y sin embargo ellos abandonan muchas de sus prácticas y dejan esa inspiración en la división alemana. Miren qué interesante, ¿verdad? Y ahora, el día de hoy, lo que se practica en Grecia
Es el occidental civil, sí, pero inspirado en Alemania. Miren qué interesante esa parte. Lo siguiente que tenemos es la división escandinava. Y en la división escandinava tenemos a Dinamarca y tenemos a Noruega. Esos dos estados son bastante conocidos porque, bueno, para empezar, son bastante conocidos porque ellos son, en los estándares de estabilidad a nivel mundial, son bastante estables. Es decir, su educación es bastante buena, su salud es bastante buena, en cuestiones de medio ambiente usualmente andan súper bien. En cuanto a los derechos humanos, ahí estamos todavía flaqueando un poquito. Existen problemas de racismo, existen problemas acerca de discriminación a los no nacidos, existen problemas acerca de cuando se le deja de dar tratamiento médico a los seres humanos. Si ellos miran que usted no va a volver a ser útil para esta sociedad, pues adiós, goodbye. Y si no, busque de dónde sacar dinero. Para el resto de nosotros es gratis, pero si usted ya tiene una condición un poquito difícil, adiós, goodbye. Entonces, son bastante avanzados en muchas cosas, inclusive una de las cosas que ellos hacen es dejar en libertad condicional a sus presos desde el primer día de cárcel. En otras palabras, el fin de semana o lunes y martes, dependiendo de qué tipo de crimen ellos han cometido, los dejan que vayan a integrarse a la sociedad para que miren a ver si es cierto que ellos van a poder rehabilitarse. O sea, ese tipo de teorías es bastante avanzado, ¿no? Entonces, eso nosotros lo tenemos en estos países escandinavos. Y el último, que es bastante nuevo, es China socialista. China socialista tiene en práctica el ámbito del occidental civil. ¿Y por qué hay que especificar China socialista? Porque hay una parte de China que no es socialista. ¿Cuál es esa parte de China que no es socialista? ¿Alguien me quiere decir? O sea, oficialmente no es socialista. Taiwán. No, no, porque ellos todavía están como una provincia. Sí, son conocidos todavía como una provincia para la mayoría del mundo. Y oficialmente ellos todavía siguen siendo socialistas, pero oficialmente hay uno que no es socialista. Una parte que ahorita ha estado muy en Hong Kong. es Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong no Ay, es me la parte de robó. China socialista. Hong Kong, esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, Hong Kong no es parte de China socialista. Hong Kong es una sede. ¿Están oyendo eso ustedes? Hong Kong es una sede y como es una sede, ellos tienen que acoplarse a la Constitución de China, pero no al resto de la legislación de China, inclusive su sistema económico. Entonces, Hong Kong es la respuesta a eso. Entonces, el resto de China sigue estando visualizado a nivel internacional como China socialista, ¿sí? El resto, que sería Hong Kong, ese pedazo pequeño de tierra que es bastante próspero dentro de China, no es China socialista, es China capitalista, ¿sí? Entonces, este es el primer sistema externo coercitivo. Sistema normativo externo coercitivo es el occidental civil. ¿Tienen preguntas sobre esto? No, abogada. Dunia dice que no. Ya vieron que Dunia sacó 100, ¿verdad? Entonces, a Dunia a la que hay que preguntarle. Estamos cheques. Ok, entonces vamos al segundo. El segundo es el sistema normativo externo coercitivo occidental común. El occidental común, si ya vimos el civil, ¿dónde es que se aplica? ¿Dónde se aplicará el común? Les dije España, Italia, Francia, Alemania, Europa continental. Les dije también Honduras. Ahí obviamente está El Salvador, Costa Rica. O sea, la lista está dentro de uno de los documentos que está en la plataforma que se llama Sistemas Normativos. Es bastante grande la lista de cuáles son los estados que están en el civil. ¿Qué no les mencioné ahí de Europa yo? Les dije España, Francia, Italia, Grecia, Rusia. ¿Quién me hace falta ahí? ¿Qué grande?
Inglaterra. Inglaterra, el Reino Unido. ¿Y quién se parece al Reino Unido, Cristian? No sé, abogada. Que si estiro la Creo que mano lo España. toco. ¿Quién es? Canadá, Estados Unidos, Estados México. Unidos, correcto, Estados Unidos, que si estiro la mano lo toco, al gringuito aquí. Entonces sí, Gran Bretaña y Estados Unidos son los grandes exponentes del occidental común. Entonces vamos a ver qué es el occidental común. Es conocido como el derecho de equidad o como el derecho anglosajón. Así es como lo conoce la mayoría de las personas. El derecho de equidad o el derecho anglosajón. Aquí es donde nosotros vemos la gran diferencia entre uno y el otro. La primera fuente que ellos tienen es la jurisprudencia. Es decir, que el que va a tener la última palabra va a ser el Poder Judicial. Si el Poder Judicial dijo que la reelección es legal, dentro de su misma sentencia ellos tienen que decir cómo es que es legal. Por eso es que ustedes van a ver que las sentencias de Estados Unidos son 80, 90 páginas. Y ustedes van a ver que dentro de esas 80 y 90 páginas le van a decir cuáles son los detalles acerca de esta nueva manera de interpretar el derecho y manera de aplicar el derecho. O sea que el que va a tener la última palabra va a ser el Poder Judicial. Y la segunda fuente formal entonces es la ley. En otras palabras, lo que dice el Poder Legislativo. En Estados Unidos es bicameral, es decir, hay dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y ellos de manera conjunta, la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, son considerados el poder legislativo de Estados Unidos. Aquí nosotros solo tenemos una, que es el Congreso, y ellos son los que determinan sin necesidad de ir a una posterior consulta o una posterior debate o toma de decisión. O sea, solo somos una Cámara. Pregunta que siempre me hacen mis alumnos en este momento y que se las hago yo a ustedes. ¿Qué creen ustedes que es mejor? ¿Que decida 9, 15 personas o que decidan 128 en el caso de nosotros, 400 y pico más los 100 senadores, 500 y pico en Estados Unidos? ¿Qué será mejor? ¿Que decidan 9 o 15 o que decidan 128 o 500 y pico de personas? ¿Qué será mejor? ¿El Poder Judicial o el Poder Legislativo? ¿Quién debería de tener la última palabra? Depende de la independencia que tengan, abogada, porque pueden haber 500 personas y si no tienen realmente un criterio imparcial, da lo mismo que sean 9. ¿Qué será más fácil, Cristian? ¿Influir a 128 para que voten de alguna manera o influir a esos 15 que tenemos en la Corte Suprema? ¿Qué será más fácil? ¿Dónde habrá más corrupción? Honestamente, abogada, yo creo que es cuestión de cartera, o sea, eh, casi lo mismo, ¿da? Si tienen 128, los pueden comprar, si tienen 9 y los pueden comprar, o sea, es una cuestión de... Entonces ya vemos que a nivel de cartera, a nivel de corrupción, a nivel de la influencia económica, no da mucha diferencia. Entonces, ¿qué será mejor? Será mejor que literalmente 15 o 9 abogados, porque eso es lo que somos en el Poder Judicial. Siempre nuestro Poder Judicial ha sido conformado por abogados, ¿sí? O sea, a nivel mundial, siempre el Poder Judicial ha sido conformado por abogados. Y si no han sido abogados, porque no han habido universidades en ese momento que den un cartón que diga que usted es abogado, se le conocía como letrados también, pero significaba que toda su vida había estado rodeada de leyes, ¿sí? Eso es lo que significaba que usted estuviera como parte del Poder Judicial. ¿Será mejor que el Poder Judicial, donde su máxima expresión son una cantidad de número impar de abogados, sea el que decida o que decida un órgano que tiene deportistas, amas de casa, ingenieros, médicos, abogados, que sean un órgano que tenga ya una pluralidad de pensamiento, o será mejor que sean abogados los que deciden las cosas? ¿Qué será mejor? ¿Qué creen ustedes?
No se preocupen, porque la respuesta no es fácil, porque Honduras ha dicho que lo mejor es que sea la pluralidad del criterio. O España ha dicho que es mejor que sea la pluralidad del criterio, que hayan agrónomos, que hayan ingenieros, que hayan futbolistas y amas de casa y cantantes y todo tipo de profesiones, mientras que Estados Unidos, mientras que Inglaterra ha dicho no, lo mejor es que decidan este número impar de abogados. O sea que no crean que la respuesta es fácil, porque no lo es, no es fácil. Lo que sí podemos hacer es la pregunta de qué es lo que piensan ustedes que es mejor. ¿Será mejor que sea el Poder Judicial o será mejor que sea el Poder Legislativo el que tiene la última palabra? Esa es la pregunta del millón y todavía no hay respuesta clara. Obviamente a nivel mundial existen unos que están de este lado y otros que están del otro lado. Entonces todavía no hay una respuesta. No se sientan mal si están así como, no sé, ¿será esto una pregunta capciosa? No es pregunta capciosa. Es realmente para que pensemos qué sería mejor para Honduras. ¿Sería mejor seguir como estamos, de que sea los congresistas los que deciden, los que tienen la última palabra, o sería mejor que especialistas en el derecho sean los que deciden? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las influencias que tiene este sistema normativo? La influencia anglosajona, que es la más grande y la más pesada de todas, y es por eso que muchas personas la conocen como el derecho anglosajón. Es porque la influencia que tuvo este sistema normativo es muy grande de parte de la influencia anglosajona. Lo segundo que tuvieron fue influencia nórdica. Eso significa todos aquellos que estaban en el mar nórdico, eso significan los vikingos, por ejemplo. Y tenemos también la influencia sálica. Cuando tenemos la influencia sálica, también estamos hablando de esas personas que vivían siempre adentro de esa península de Finlandia, ¿sí? La península y el mar Báltico, ¿sí? Entonces, todos los que vivían en esa parte del mundo eran los que estaban haciendo una influencia para la creación de este sistema normativo. ¿Dónde es practicada? Estados Unidos de América, excepto en Luisiana. A ver quién me quiere decir por qué Luisiana no. ¿Qué será que todos menos Luisiana son los que la aplican? ¿Qué será que los hondureños nos vamos a vivir a Luisiana? Cuéntame, Cristian. Ni idea, abogado. De Luisiana lo único que sé es que era de Napoleón, es todo. Oiga, que era de Napoleón. Ajá, cuéntenos un poquito más, Cristian. Que la vendió, que Napoleón se la vendió a los Estados Unidos, lo único que sé. Cierto. Estados Unidos compró a Luisiana de Francia y dijimos, Francia es una de las divisiones más grandes del occidental civil. Entonces, Luisiana permaneció con la tradición del occidental civil. Ellos no se acoplaron al occidental común. Por eso es que en Estados Unidos ustedes van a ver que las mejores universidades en derecho en ningún momento mencionan, perdonen, una palomía, en ningún momento mencionan a una universidad de Luisiana. Siempre ellos mencionan a las universidades del noreste y a las universidades del oeste. ¿Por qué? Porque ahí es donde están las universidades que hablan acerca del occidental común. Si usted estudia en Luisiana, inclusive una de las cosas que muy pocas personas saben es que si usted estudia en Luisiana, no puede tomar el examen de la barra en otros estados. ¿Qué le parece? Solo ahí lo puede tomar. En otras palabras, no puede colegiarse para ejercer en los otros estados. Solo puede colegiarse en Luisiana. Un montón de los abogados lo que hacen es que estudian fuera de Luisiana y luego sacan 1 o 2 años más, se regresan a Luisiana y sacan 1 o 2 años más, dependiendo de las clases que sacaron, para poder colegiarse en Luisiana. Porque allá cada estado tiene su propia colegiación. Entonces, imagínense, no estudiar, si yo fuera de Estados Unidos y hubiera estudiado Derecho allá, no hubiera estudiado en Luisiana porque se me hace demasiado reducido el mercado laboral. Mientras que si estudio en cualquier otra universidad, sí puedo ejercer en 49 estados. Bien interesante esa parte. Entonces,
se practica en Estados Unidos, excepto en Luisiana, porque Napoleón, que era francés, fue quien vendió Luisiana a los Estados Unidos, en lo que se conoce muy comúnmente como la compra de Luisiana, ¿sí? Luego tenemos Gran Bretaña, ¿sí? Gran Bretaña es justamente de donde se inspira Estados Unidos de América. Muchas de las cosas de los Estados Unidos de América son de Gran Bretaña o del Reino Unido, como ustedes prefieran llamarlo. Cuando estudiemos esas integraciones, yo les voy a comentar cuál es la diferencia entre Inglaterra, Gran Bretaña y Reino Unido. Ahí vamos a hablar un poquito sobre eso cuando hablemos de las integraciones. Pero Gran Bretaña de manera muy especial sí sigue el derecho occidental común. Canadá. Canadá, y si ustedes leen las hojitas que les tengo preparadas, que son los sistemas normativos, que al nomás terminar esta clase yo se los voy a mandar al chat, ustedes van a ver que dice Canadá excepto Quebec. ¿Alguien sabe qué se habla en Quebec? Francés. Francés, o sea que regresamos siempre a la teoría de Francia. Ellos aceptan aún el sistema occidental civil porque ellos tienen una influencia enorme de Francia a tal grado de que ellos todavía siguen hablando francés, no hablan inglés, hablan francés. Así como nosotros hablamos español aquí, así igualito ellos hablan francés. Es difícil cuando uno va a Quebec por primera vez pensando, es Canadá, hablan inglés, y usted para a cualquier persona en la calle a pedirle algo y lo quedan viendo así como, no, aquí lo que se habla es francés, hábleme francés. Entonces es muy interesante esa parte, ¿no? Entonces Canadá, excepto Quebec. Y algo que siempre es muy importante es saber qué influencia tuvo Gran Bretaña a nivel mundial. Y uno de los lugares más importantes que ellos tuvieron como colonia fue India. La India todavía sigue aplicando el sistema occidental común. Es decir, ellos todavía siguen aplicando el sistema británico en muchas de sus determinaciones y en la manera en la cual han estructurado su sistema normativo. Y por último, eso que habíamos mencionado, Hong Kong. Hong Kong fue protectorado de Gran Bretaña hasta 1999. Era una sede hasta 1999, en donde cambia a ser parte de las sedes, pero de China. Antes no existían sedes de China, ahora sí existen sedes de China. Entonces, era un protectorado de Gran Bretaña y obviamente, si usted nacía en Hong Kong, usted era considerado un ciudadano británico. O sea que usted no necesitaba ni siquiera saber hablar inglés. Si su papá y su mamá decidieron ir a tenerlo a Hong Kong, usted estaba más que beneficiado porque era ciudadano de Gran Bretaña. O sea, así de importante era. Entonces, muy interesantemente, Hong Kong todavía sigue aplicando el derecho occidental común. Ellos no han decidido acoplarse al sistema occidental civil, que es el que se practica en el resto de China. ¿Tienen preguntas sobre este sistema? Ninguna, abogada. Cheque. Entonces, ya vimos los primeros dos, que son literalmente más del 90% del mundo, yo diría tal vez el 82%, no, sí, más del 90% del mundo es regido, en cuanto a la población, es regido por el sistema occidental común y del occidental civil, ¿sí? ¿Qué sucede con el derecho internacional? Porque si se fijan, yo les mencioné estados, pero no les mencioné el derecho internacional. Entonces, el derecho internacional público es conocido como el sistema externo coercitivo, sistema normativo externo coercitivo consuetudinario. ¿Qué significa eso? Es conocido como el derecho del uso y la costumbre. La primera fuente que ellos tienen, y la razón por la cual nosotros la conocemos como el derecho del uso y la costumbre, es el uso y la costumbre. Es de manera conjunta el uso y la costumbre. Esto significa actos repetidos y generalizados. Cuando nosotros hablamos del uso, nosotros solo hablamos de cosas que nosotros hacemos. No hablamos acerca de cosas que nosotros no hacemos. Ejemplo de un uso. Un uso es que Honduras todos los días, sale del Golfo de Fonseca al Océano
Pacífico y luego vuelve a ingresar. Lo que muchos en la naval le conocen como la vuelta del tonto. Literal, porque no van a hacer nada. Van a gastar gasolina, dicen un montón, van a darse el rol, dicen un montón de cosas. Yo le he escuchado más comúnmente como la vuelta del tonto. Pero obviamente lo que estamos hablando es que usamos el derecho de entrar y volver a salir. Entrar y volver a salir del Océano Pacífico. Es un uso que nosotros hacemos. Y luego cuando hablamos de la costumbre, estamos hablando de cosas que nosotros hacemos ya porque es parte de lo que nosotros conocemos como lo normal, ¿sí? Entonces, en Honduras una costumbre es que cuando usted pasa cerca de una persona le dice buenos días. Una costumbre para los hondureños es que cuando usted se casa, primero se casa por lo civil y después se casa por la iglesia, ¿cierto? ¿Verdad que esa es la costumbre que tenemos? Sí. Sí. Pero usted dígale eso a un gringo, hey, espérate, mira, es que primero tenemos que hacer una boda civil y después tenemos que hacer una boda religiosa. Y lo quedan viendo así como, ¿el qué? Sí, que tenemos que hacer primero una boda civil y después la boda religiosa. Y lo quedan viendo a uno así como, vos me estás diciendo que vos lo que querés son 2 fiestas, ¿verdad? Eso es lo que vos me estás diciendo a mí. Y uno, no, mi amor, es que uno primero se casa por las leyes del hombre y después se casa por las leyes de Dios. ¿De qué me estás hablando? O sea, no le entienden, no entienden ese concepto porque para ellos solo es una boda y en esa boda usted lleva una licencia, por aquí tengo una, ¿ves? Justamente hoy estaba viendo eso, por aquí tengo una, ya les voy a enseñar cómo son las licencias de allá. Tengo una copia que me pidieron. Miren, aquí está, ¿ves? Miren, uno llega a la boda, a la religiosa, no se ve bien, le puedo quitar, no, ya dijimos que no lo puedo quitar, ¿verdad? No lo puedo quitar. Vamos a ver si se me... Bueno, sí pueden leer que dice marriage, que es matrimonio, license, que es licencia. Así son las licencias allá. Y usted llega con este papel y se lo pone ahí al cura, literal. Se lo pone al cura. ¿Por qué? Porque usted cuando fue a sacar esta licencia de matrimonio, me dio risa a mí porque cuesta $7. La licencia de matrimonio cuesta $7. Y cuesta $2 que le den copia, eso es todo lo que le cobran. Y entonces usted presenta una identificación estatal, puede ser el pasaporte, puede ser la licencia de conducir, lo que usted quiera, y entonces levanta la mano y jura de que usted es soltero, oiga bien, solo eso tiene que hacer, yo juro que soy soltero. Y entonces una vez que usted jura que es soltero, le dicen, aquí voy a firmar yo, esa es la que firmó, mire, de que me enchacharon a mí, no sé. Cuando quite la presentación se la voy a enseñar. Entonces ella firmó de que ella estuvo presente cuando yo juré que yo era soltera y yo presenté mi identificación, ¿verdad? Y luego de la licencia que está aquí arriba, aquí abajo, literalmente es el mismo papel, o sea, no crean que son 2 papeles, el mismo papel y ahí está el sello, ¿eh? Es copia esta. Y entonces ahí le dice certificado de matrimonio y en el certificado de matrimonio aquí yo tengo a mis 2 testigos y al cura que nos casó. Y luego de que hicimos esto, yo fui y la entregué de vuelta a la oficina y ya estuvo. O sea, no hubieron 2 ceremonias, no hubo protocolo, no, nada. Eso fue, esta hojita de aquí, eso es todo lo que yo necesité para casarme con mi esposo. Y ya. Entonces, muchas veces cuando usted le dice, la costumbre en Honduras es que primero uno se casa por lo civil y luego se casa por la iglesia, todos los que no hacen eso lo quedan viendo a uno como, ¿y eso tan raro por qué? Pero ¿por qué ustedes lo que quieren son 2 fiestas? Eso es lo que quieren. Así me decía la hija de él, me decía, ay no, dice, yo cuando me case solo quiero una fiesta, eso de estar con 2 vestidos y 2 smoking y 2 aquí y 2 allá, no, y 2 pasteles y 2 cenas, y no, me dice la hija de él. La hija de él es bien sencilla. Me dice, no, me dice, yo solo una, me dice, y por mucho voy a tener 10 invitados, no, nada, ¿verdad? Hija muerta de la risa, y yo, ajá, si supieras que en Honduras uno tiene que invitar a todo el pueblo, básicamente. Esas son las costumbres que nosotros tenemos. Muy diferentes, por ejemplo, a las costumbres que tienen en el Medio Oriente. Los practicantes del Islam, la boda de ellos tiene que corresponder a cuánto dinero tiene la familia. En otras palabras, van a haber bodas de un solo día y van a haber bodas que, bueno, la que yo conocí, que fue un compañero mío de maestría, que la familia de él son petroleros, entonces literal, la boda de él duró 1 año.
¿Usted se imagina una boda de 1 año? Yo estaba así como, espérate, ¿qué? Sí, me dice, es que como tenemos familia en varios lugares, entonces todos los 52 fines de semana se iban a un lugar distinto y celebraban su boda ahí. Y yo, ok, pero vos no los como pudiste invitar para una boda. No, me dice, no, nosotros vamos a celebrar el año entero y todos los fines de semana se iban a donde tenían por lo menos un familiar. Ahí acabaron en Australia porque el primo en segundo lugar de la muchacha vivía en Australia. Entonces se fueron a Australia y ahí fue una de las semanas de su boda. Otra de las semanas, de los fines de semana de su boda fue en París, otro de los fines de semana fue en Londres y así, ¿verdad? Y yo, ok, me parece un poquito excesivo, pero ok, pero era por la costumbre que ellos tenían de que la boda dependía en cuánto dinero tenía la familia. Entonces, en el derecho internacional, el uso y la costumbre también es importante. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue la costumbre de Honduras cuando nosotros, por ejemplo, no le poníamos atención a los bolsones, sino que era El Salvador el que ponía atención a los bolsones? Y entonces Honduras dijo, es que nosotros desde el tiempo de la corona somos dueños de esos bolsones. Y desde el tiempo de la corona nosotros hemos hecho acción de soberanía por medio de nuestras tropas y nuestra policía. Y El Salvador lo que dijo fue, sí, pero nosotros somos los que ponemos las escuelas y nosotros somos los que ponemos la luz y somos los que ponemos el agua. Entonces ahí entró en conflicto lo que históricamente era nuestro y lo que la costumbre civil había hecho. Y salió ganando en ese caso lo que históricamente era nuestro debido al único, escuchen bien, esta parte bien interesante, debido a que nosotros hacíamos actos de soberanía al tener policías y militares presentes. Si nosotros no hubiéramos tenido policías y militares presentes en esos bolsones, nunca hubieran regresado a nosotros porque El Salvador era el que daba luz, agua, teléfono. En aquel entonces, acuérdense, no existían celulares, entonces el teléfono era muy importante. Luz, agua, teléfono, profesoras, libros, les daba ayudas a las familias que estaban en problemas de precariedad. Entonces la costumbre que ellos tenían era que eso era de ellos. Pero los actos que nosotros hacíamos eran actos de soberanía al tener policías y militares ahí. Súper interesante esa parte. La segunda fuente formal, tienen que tener conciencia las personas que cometen estos actos repetidos y generalizados de que ese acto es obligatorio. En otras palabras, eso que nosotros hacemos de uso y costumbre es parte de una obligación que nosotros tenemos. ¿Sí? Es obligación que nosotros tenemos como un Estado el ejercer soberanía sobre ciertas partes del mundo. Es parte de la obligación de un Estado cuidar de sus habitantes. Y ese cuidado puede tener muchas dimensiones, ¿no? Entonces, eso es parte de la conciencia que yo tengo que tener de las obligaciones que yo tengo a nivel internacional. ¿Cuál es la segunda fuente? La segunda fuente es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia lo que los emiten son los órganos judiciales que en el ámbito internacional pueden ser jurisdiccionales, es decir, órganos permanentes que están ahí, que tienen sus jueces, como la Corte Internacional de Justicia, o pueden ser órganos arbitrales. Y los órganos arbitrales pueden ser parte de una cámara, pueden ser parte de un tratado, pueden ser parte de una institución. No necesariamente tienen que estar constituidos de manera permanente. Puede ser que nosotros los constituyamos solo para el momento. Usualmente los árbitros no son permanentes, son solo para el caso en sí. Entonces esos son los dos tipos de órganos que nosotros tenemos. Los órganos jurisdiccionales, como las cortes que conocemos, y los órganos arbitrales. Y ambos son considerados en derecho internacional órganos judiciales. En derecho interno hay debate acerca de si los arbitrajes son o no son judiciales, pero en derecho internacional sí los consideramos judiciales los dos por los efectos que tienen sus sentencias. Entonces, la segunda fuente es la jurisprudencia, y en cuanto a los arbitrajes en derecho internacional público, usualmente son públicas sus sentencias, que significa de que, o sus laudos arbitrales,
que significa que sí crean jurisprudencia. Muy interesante esa parte. Por eso es que les digo que es muy distinto al nivel interno y a nivel internacional, especialmente cuando son del derecho público. ¿Cuál es su influencia? Las prácticas milenarias que cada nación tiene. Y ahí es muy importante recordarnos esa parte de nación, porque el hecho de que una nación como la nación Cherokee decida que, literalmente esto es algo que ellos hacen, una vez al año, todos los terrenos que ellos tienen con frontera en México son abiertos. Y una vez al año, gente de México, que es de la tribu Cherokee, pasa a los Estados Unidos y hacen unas ceremonias, ¿sí? Cantan y bailan y van a ciertas montañas, hacen reverencia a ciertas montañas y cosas de esa naturaleza. Y luego de esa celebración que sucede una vez al año en Estados Unidos, ellos se regresan a México. O sea que, ¿le piden permiso a los Estados Unidos para hacerlo? No. Ellos tienen visa para entrar, un montón de ellos no tienen ni siquiera pasaporte. Pero milenariamente ellos han hecho ese cruce fronterizo para hacer esas reverencias a esas cuestiones religiosas que ellos tienen. Entonces, esa es una práctica milenaria de la nación Cherokee. No necesariamente de los Estados Unidos de América, pero sí de la nación. Y se han protegido por el hecho de que es propiedad privada. La frontera de la propiedad privada de Cherokee mexicano y Cherokee gringo. Y entonces ellos dicen, como es propiedad privada, podemos hacer el cruce. ¿Qué es lo que hacen los guardias fronterizos? Los guardias fronterizos usualmente lo que hacen es observar. Literalmente ellos observan a ver si entraron y volvieron a salir, pero ni siquiera les piden documentos ni nada. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Esa práctica milenaria que tienen. Así también ha sucedido con muchas cuestiones en Asia y en Europa y en África, en donde sí han existido por miles de años estas naciones. En las Américas, pues nosotros le decimos prácticas que hemos tenido de manera repetida, porque obviamente no es como que tenemos miles de años de existir, ¿verdad? Ni mucho menos decir que tenemos 2000 años, no tenemos esa cantidad de años aquí en las Américas. Entonces son prácticas que nosotros hemos hecho desde, en el caso de las Américas, antes de que existieran las Américas, ¿sí? La nación Cherokee, antes de que existieran las Américas. Entonces de eso es lo que estamos hablando, que lo seguimos haciendo, lo seguimos practicando, lo seguimos usando y lo hemos hecho siempre de esa manera. ¿Dónde es practicada? En el derecho internacional público. Ahí es donde se practica. No es en ningún otro lugar más que ahí donde se practica este derecho consuetudinario. ¿Tienen preguntas? ¿Algo que no les haya quedado claro? Ok, entonces les paro de compartir pantalla porque vamos, dígame, Cristian. ¿No? Ok. A veces cuando se mezcla así como que un concepto con otro que a veces se confunde, pero... Cuénteme qué concepto es el que no le quedó claro. Cuénteme. No, por ejemplo, es que al verlo así textual, yo pienso que uno lo entiende. Ahora, cuando ya hay una pregunta en la que hay que aplicarlo, ahí es a donde uno... Ahí es donde podemos fallar. No se preocupen que parte de lo que vamos a hacer ahora, el resto de la semana, es justamente aplicarlo para ver qué es lo que hace que una sentencia sea diferente en un lugar y en otro. Entonces, eso justamente es parte de lo que vamos a hacer esta semana. Les voy a quitar, antes de irnos, el filtro, el fondo, para que miren de lo que les estoy hablando cuando les hablaba acerca de la licencia. Miren, así se mira en Estados Unidos. Esa es la licencia. Ningún abogado intervino ahí, dicho sea de paso. Lo que intervino fue el registrador. Miren, ahí está. Él es el registrador y ella es la secretaria. La diputada, le dicen allá. Esos fueron todos los que tuvieron que firmar. Y yo y mi esposo, aquí ve, aquí lo llenó el cura. Ni siquiera fui yo, el cura lo llenó. Ahí está llenado por el cura que nos casó. Aquí están nuestros dos testigos, la hija de él y mi hermana.
O sea que ni siquiera hay límites de que el testigo no pueda tener parentesco. No. Ahí está, ¿ve? La firma de la hija de él y la firma de mi hermana. Y aquí está la firma del cura. Aquí está la firma de mi esposo y la mía. Y ya, ahí no hubo ceremonia, solo lo fuimos a dejar. Tenga, aquí está. Eso fue todo lo que hicimos. ¿Qué les parece? Entonces, es diferente como son las costumbres allá y acá. Bueno, si no tenemos nada más que discutir, entonces los miro mañana. Hoy en la noche les voy a escribir acerca de si quedaron grabadas esas conferencias del Ministerio Público, por si acaso quieren ver alguna de ellas y hacer esa redacción. ¿Sí? Bueno, que tengan un súper buen día, muchachos.